Bienvenidos a todos a la charla. Gracias a todos por anotarse. Siempre esto está bueno que tenga participación de los colegas, de todos los que se pueda. Creo que somos varios, así que es importante. A ver, sigue entrando gente. Vamos a esperar un poquito. Bueno, les voy contando que esta es una actividad organizada por el Instituto de Derecho de Seguros del colegio. A los que estén interesados en la materia, los invitamos. Acá está el director del instituto, el doctor Piedecasas. Yo soy el subdirector. Los invitamos a todos los que les interese el tema de seguros a participar del instituto, que se reúne los terceros martes de cada mes en el edificio anexo del colegio, ahí en el primer piso, en el edificio anexo del colegio. Así que, bueno, todos los que quieran participar, los que les interese la materia de seguros, ya sea que se dediquen a seguros formalmente o que simplemente estén interesados en la materia de presentarse, pueden venir a compartir las reuniones, ahí se analizan temas de seguros de actualidad, se organizan las actividades del instituto, así que desde ya todos invitados. La idea es empezar la charla, dejamos que ingresen todos y empezar la charla a las 5:10. Más o menos, vamos a ver, salvo que del colegio me digan que ya están todos conectados, todos los que están para ingresar, podemos empezar un poquito antes. De momento ya están todos ingresados. No hay nadie. ¿Ya están todos ingresados? Bueno, sí. Muy bien. Bueno, algunos los conozco. Hola, Bruno. Bueno, hoy tenemos una charla de un tema moderno, un tema que bueno, a muchos somos, en mi caso me confieso, ignorantes, bastante ignorantes de este tema, ¿no? Es un tema que hace a la inteligencia artificial, que supongo que a muchos les habrá pasado como a mí, que nos ha sorprendido, ¿no? Un tema, algo que de repente dijimos, uy, mira esto que era de ciencia ficción, de repente está acá con nosotros, y los más jóvenes ya lo vienen usando, y bueno, es hora de que todos aprendamos de qué se trata esto, cómo manejarnos con el tema, y bueno, para esto la hemos invitado a la doctora Celeste Colombo, que es especialista en la materia, que ha dado ya muchas charlas, tiene estudios avanzados en el tema y además es joven, ¿no? Que eso es importante, me parece, en todo esto para enseñarnos a los que no lo somos tanto. Bueno, la doctora Celeste Colombo es abogada, recibida en la Universidad Nacional de Córdoba. Es además magíster en Derecho Civil Patrimonial en la UCA, es docente de acá de la facultad en Obligaciones Civiles y Comerciales, coordinadora académica del posgrado en Inteligencia Artificial y Derecho de la UBA, es secretaria del Instituto de Derecho Civil, acá del Colegio de Abogados, y además es profesora invitada en muchos cursos y charlas como esta, y autora de trabajos doctrinarios sobre sus especialidades, que son no solo esta, pero esta creo que hoy en día es la más convocada de todas sus especialidades. Bueno, los dejo entonces con Celeste, que la vamos a escuchar todos muy atentamente. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Vamos a compartir pantalla. Creo que ahí estamos compartiendo pantalla. Estamos. Bien. Vamos a hablar sobre este tema, sobre inteligencia artificial y seguro, y sobre algunos tópicos como prevención, riesgo, vehículos autónomos, lo que es inteligencia artificial generativa, robots. Y yo me atreví a agregarles agentes de IA, que es algo que está muy en boga y se va a comenzar a hablar cada vez más, como para agregarle un poquito más de punchy. Y mil gracias, obviamente, estoy súper honrada de estar aquí compartiendo en el instituto. Muchísimas gracias al doctor Piedecasas por la invitación y Martín por la presentación y también por la invitación. Es para mí realmente un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, vamos a comenzar sin tanto preámbulo.
Yo siempre trato de comenzar con las mismas palabras con las que inicia una gran filósofa, Shakira, y cuando hay que hablar de dos es mejor empezar por uno mismo, y cuando hablamos de seguros creo que hay que hacer un mea culpa. Yo pertenezco al lado oscuro, claramente, entonces estoy desde el lado de adentro, y creo que cuando hablamos de seguros, la industria debe hacer una gran mea culpa de respecto a qué es lo que la gente piensa de las empresas de seguro en general. No tenemos una buena fama, y más allá que muchas veces considero que es injusta, lo cierto es que hacemos mucho para que la gente nos vea mal. Y una de las cuestiones por las que la gente nos ve mal es nuestro estilo de comunicación. Y el estilo de comunicación de las compañías de seguro no es del todo fácil, inclusive para nosotros mismos no es fácil. Cuando nosotros hablamos a través de las pólizas, lo cierto es que, por ejemplo, yo a mi póliza la conozco bien, pero si me presentan la póliza de otra compañía, pese a que son generales, o sea, y están aprobadas todas por la super y deberían ser todas más o menos parecidas, me cuesta a veces encontrar la info que estoy buscando, porque no estoy tan habituada a ella. Entonces, ¿qué significa esto? Que claramente en un lenguaje demasiado claro no están. Y quizás le pase a cada uno, si trabaja en compañía de seguros, le pase exactamente lo mismo con pólizas de otras compañías en mayor o menor medida, ¿no? También inclusive la terminología que utilizamos en seguro es un poco compleja y de entender, digamos, para las personas de a pie, que son nuestros asegurados, porque entre nosotros quizás nos entendemos. Y a veces ni siquiera eso, porque a veces nuestros comerciales, o inclusive nuestros analistas y demás, no abogados, les cuesta inclusive explicar algunas cuestiones. Entonces, es cuestión de sincerarse y decir, ¿qué podemos hacer para tener un estilo de comunicación un poco más franco? Yo no estoy diciendo de llevar toda digamos, la terminología de seguro al llano, sí entre nosotros, quizás entre compañías, en un uno a uno, seguir hablando de esta manera, pero de cara al cliente, cambiar un poquito. Y creo que en esto es cuando el uso de la inteligencia artificial nos puede dar siquiera una mano y ayudar a esto. Y creo que las nuevas tecnologías pueden aportar mucho precisamente para cambiar un poco este estilo comunicacional. Y esto también viene de la mano de la manera en que nosotros gestionamos nuestros productos y nuestros servicios, y viene de mano del cambio generacional. Hoy por hoy, en una compañía de seguros, a veces tenemos 5 generaciones, algunos dicen 5, me parece que una exageración, pero 4 generaciones que están dando vuelta por allí, a lo cual impacta en la manera en que inclusive nosotros interactuamos. Hoy ya tenemos centennials, están los millennials, está la generación X, y podemos llegar a tener algún boomer eventualmente. Pero lo cierto es que en este cambio generacional, y hoy que nuestros consumidores estas generaciones actualmente están consumiendo, lo cierto es que estas generaciones no consumen de la misma manera. Mi papá es un boomer, y a mi papá no hay manera de que uno le brinde productos y servicios a través de un canal digital. Y un Gen Z está medio difícil que lo llamemos por teléfono, porque básicamente no va a atender el teléfono. Entonces, estamos consumiendo seguros de manera diferente según el tipo de generación a la que pertenezcamos. Y eso también impacta en la manera en que brindamos y podemos ofrecer nuestros productos y servicios. Y esto viene de la mano con lo que es la innovación. Y hoy por hoy, la inteligencia artificial precisamente nos puede ayudar a todo esto. Si yo hablo de Big Data quizás, o hablo de datos cuando estoy hablando de seguros, quizás un actuario me pueda llegar a decir qué innovador hablar de datos cuando estamos hablando de seguros. Lo cierto es que la industria, desde hace muchísimos años, usa los datos precisamente para, por ejemplo, fijar el precio de la prima eventualmente. Mira hacia atrás y eventualmente proyecta hacia el futuro. No es novedoso el uso de los datos en materia de seguro. No obstante, tenemos que reconocer algo. Hoy tenemos una posibilidad de obtener datos de otra manera y con otro tipo de posibilidad y factibilidad. Y sobre todo, cuando trabajamos en una empresa de seguros, creo que tenemos que hacer también una especie de consideración, y es que las compañías de seguros tienen una gran cantidad de datos en su seno, pero
son datos que no pueden ser aprovechados de la mejor manera posible. Tenemos mucho de lo que se denomina la dark data, o data, y esto es la información que nosotros tenemos, pero la tenemos alojados en diferentes sistemas que eventualmente no se comunican entre sí, y la disponibilidad de esos datos no es fácil de aprovechar, y sobre todo cuando usamos inteligencia artificial. Eso en mayor medida todas las compañías tienen ese problema, que lo van solucionando de a poco a medida de que van instrumentando otros sistemas y van utilizando otra manera de manejar datos, información o gestionar, documental. Pero sigue siendo un problema y un problema bastante acuciante. En empresas quizás de larga data y en nuevas empresas a veces se presenta también. Entonces, no está bueno quizás decir que las compañías tienen posibilidad de acceder a un montón de datos de por sí, por el solo mero hecho de que están disponibles. A veces están disponibles, pero no es tan fácil llegar a ellos o aprovecharlos. Eso es una realidad bastante palpable, ¿no? Y que vamos a ir cambiando porque sería deseable de tener los datos de una manera un poquito más estructurada y al menos aprovechable, ¿no? Ahora bien, ¿cómo puede influir el aprovechamiento de datos que vamos obteniendo, que podemos llegar a obtener de nuestros consumidores, ¿no? O de nuestros asegurados? Y con la IA, básicamente en uno de los puntos en donde podemos utilizar datos, sobre todo, para fijar los precios y en el pricing. Hoy podemos segmentar clientes de una manera muchísimo más adecuada que lo hacíamos anteriormente. Podemos aprovechar la manera o quizás segmentarlos en cuanto a cómo es que consumen y qué es lo que consumen para luego eventualmente ofrecer productos y servicios a través de ellos, fijar o no precios. En la suscripción también podemos aprovechar la IA para suscripción de riesgo, segmentando también a los clientes. Hay algunas experiencias, ¿no? Como Azul. Azul es una, no sé si cómo decirle app, si mal no recuerdo, de Zurich, de España, en donde básicamente lo que hace Azul es como que ayuda en la suscripción de los seguros de vida. Uno solamente se tiene que conectar y hay una especie de, pareciera ser como una IA de reconocimiento facial automatizado, donde con la lectura del rostro puede determinar el índice de masa corporal, eventualmente la edad de la persona, si fuma o no, y un par más de datos, y con ello hace como un perfil y eventualmente hace como una anticipación de ofrecimiento de producto. Entonces, perdón, a lo cual, ¿qué sucede? No llega a ser, o sea, una suscripción total, porque lo cierto es que la suscripción la completa un ser humano, pero es como una experiencia. Yo la probé y literal funciona, llegamos hasta el punto de el escaneo del rostro y tanto para entregar mis datos biométricos no me dio, pero está bueno como posibilidad. Estoy en la compañía y bueno. Entonces, luego, Customer Service, creo que acá en el impacto, sobre todo lo que es de la atención al cliente, es bastante interesante. Hoy por hoy sí podemos medir la experiencia del cliente en tiempo real, sobre todo cómo se comporta el cliente y cómo la experiencia del cliente a través de los diferentes canales y sobre todo poder hacer un seguimiento de cómo es la satisfacción del cliente en torno a los productos y los servicios que estamos ofreciendo. Entonces uno lo puede dividir en promotores, en detractores o en neutrales, hacer una segmentación, y eso quizás nos puede ayudar inclusive a anticipar eventualmente el abandono y sobre todo retener a los clientes. Antes, cuando lanzábamos campañas de retención de clientes, quizás era un poco más, salimos a tratar de retener clientes, pero no sabíamos ni quiénes se querían ir, ni quiénes estaban contentos y demás. Hoy yo sí puedo saber qué clientes, cuáles son nuestros promotores, y a esos clientes eventualmente hacer algún tipo de diferencial, pero sobre todo encarar las campañas de retención en aquellos clientes que están enojados con la compañía
o que eventualmente han tenido algún tipo de problema con la compañía y están a nada de dejarnos. Entonces, allí es donde podemos aunar nuestros esfuerzos para evitar que el cliente se vaya. Y yo acá creo que es algo muy importante el uso de la IA y sobre todo de las nuevas tecnologías en lo que es la user experience, sobre todo la customer experience. ¿Por qué? Porque yo creo que al final del día todos vendemos lo mismo. Todos vendemos seguros, van a decir, y sí, pero todos vendemos lo mismo. Entonces, ¿por qué el cliente se va a quedar conmigo y no se va con la competencia? Y es ahí donde las compañías tienen que hacer ese clic. ¿Cuál es el diferencial? Y esto no solamente en una compañía de seguro. Un productor de seguro también puede aprovechar estas ideas. Y quizás también un abogado hoy por hoy, con todo este auge o este hype de las nuevas tecnologías, también es decir, ¿cuál es mi valor agregado al final del día? Si todos más o menos estamos vendiendo los mismos productos y servicios. En un abogado, de ahí es un poco más difícil, pero bueno, pero un productor eventualmente, las pólizas que está vendiendo. En Argentina, sin embargo, las pólizas tienen que tener determinadas características, todos estamos vendiendo las mismas coberturas, mayor o menor medida, entonces, ¿por qué se queda conmigo? Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer un buen uso de las nuevas tecnologías. ¿Y aplicado a qué? A la experiencia del cliente. Esto parece como que marketing me ha poseído, pero yo creo firmemente en eso, en que el diferencial de cada compañía hoy por hoy está dado en la experiencia del usuario. Y es eso a donde tenemos que tender, y es eso donde debemos aprovechar el uso de las nuevas tecnologías. Y uno de nuestros grandes puntos de dolor es el siniestro y obviamente el fraude. El fraude es un problema global. No podemos decir que es un tema solamente de Argentina, por más los problemas estructurales que tengamos o financieros, que lamentablemente son bastantes, pero lo cierto es que el fraude es un problema global y hoy podemos utilizar nuevas tecnologías en detección de fraude. Uno lo puede utilizar haciendo entrecruzamiento de datos. Eventualmente uno puede hacer el análisis inclusive hasta de los metadatos para saber si, por ejemplo, una foto ha sido de determinada fecha, para saber si es anterior o posterior al siniestro, eventualmente, y ahí sí saber si nos están vendiendo un siniestro que en realidad no sucedió o daños que no sucedieron en ese siniestro, sino en una etapa anterior digo. El tema del siniestro es quizás nuestro punto de dolor porque es donde más complejidad tenemos, porque lo cierto es que no pagamos, ¿cómo decirlo? No pagamos con la rapidez que quizás el cliente necesita el pago de los siniestros, ¿no? Ya de por sí tenemos los 30 días, la ley dice 30 días, 15 días, y la verdad que nadie liquida un siniestro aproximadamente entre 45 y 50 días. O sea, salvo algo muy chiquitito. Y sí tenemos experiencias como Lemonade, por ejemplo, que es una Insurtech, full Insurtech, que se jacta de liquidar siniestro en 3 minutos. ¿Con qué? Con inteligencia artificial. Básicamente la persona en una video, con una cámara de la aplicación, se filma diciendo cómo fue el siniestro, saca fotos, el sistema valida si la persona, estilo Lie to Me, si la persona está mintiendo o no. Obviamente acá seguramente hablar reconocimiento facial automatizado y sobre todo de emociones, uno puede distinguir respecto de si está o no mintiendo una persona en la manera en que habla o no. Entonces, si el sistema lo valida, que la persona no está mintiendo, solamente lanza la orden y, como tiene todo, el sistema deposita en la cuenta la suma de dinero que corresponde y si no, lo eleva a un ser humano para que el ser humano termine de validar el siniestro y recabar más datos para saber si es un error de sistema o un falso positivo y eventualmente pagar ese siniestro o no, o quizás hacer algún tipo de investigación extra. Ninguno de nosotros en la industria, hoy por hoy, ninguna compañía de seguro liquida un siniestro en 3 minutos. La verdad es que no, desde que lo denuncian hasta que pagamos. Lemonade lo hace y esto no es ciencia ficción. El Lemonade también tiene una tasa de suscripción bastante rápida, por ejemplo, en 30 segundos ellos dicen que se puede suscribir un riesgo. Son todos ejemplos de uso quizás de la IA.
¿Y cuáles son las ventajas, básicamente, de utilizar inteligencia artificial en nuestros productos y servicios? Y básicamente podemos recopilar datos en tiempo real de comportamiento de nuestros asegurados, y esto después eventualmente utilizarlo precisamente para ajustar prima. Yo creo muchísimo en lo que puede ser análisis económico del derecho aplicado al seguro, inclusive podemos negociar inclusive al asegurado en un buen término, lograr conductas positivas del asegurado, actuando también en prevención, que lo vamos a ver en un rato. Entonces, si yo logro saber cómo se comporta en tiempo real mi asegurado, puedo tratar de alguna manera, ajustar su conducta, obviamente en beneficio del conductor, para tener conductas saludables, y eventualmente eso va a tener un impacto en la prima. Piénsese en el artículo 34 de la ley de seguro. Si yo puedo empezar eventualmente a disminuir un poco el riesgo, necesariamente ajusto. Obviamente, si yo incentivo la reducción del riesgo, puedo tener un poquito más de control sobre él. También obteniendo muchísimos datos, o al menos obteniendo datos, puedo obtener, mejor dicho, puedo obtener mejores datos para ver si puedo asegurar riesgos que hoy, a la fecha, son inasegurables, en tanto y en cuanto yo no tengo la suficiente cantidad de datos como para al menos estimar una probable prima. Yo creo que los paramétricos, con las nuevas tecnologías, ¿no? Y sobre todo con la posibilidad del aprovechamiento de los datos, en algún momento tienen que explotar. Yo creo mucho en los seguros paramétricos y me parece que es el futuro en el derecho de seguro. Hay que darle la chance, hay que trabajar un poquito más en ello. Obviamente eso implica inversión en tecnología, lo cual en nuestro país es un poco complejo, porque hablaríamos en dólares y eso encarece un poco las cosas, pero me parece que ahí está el futuro en los paramétricos. Obviamente que para ello habría que eventualmente ajustar algunas normas en nuestra ley de seguro, que nuestra ley de seguro de por sí estoy tratando de no usar una palabra muy dura, pero es obsoleta. Es así. Nos está quedando demasiado, es muy buena, fue muy buena, pero nos está quedando demasiado vetusta, y sobre todo no soluciona problemas que hoy lo vemos todos los días en tribunales, básicamente. De por sí no hay una ley de seguro obligatorio automotor, y ya ahí, a partir de allí, ya empezaron, es la madre de todos nuestros problemas. Entonces, obviamente la experiencia del cliente, como ya lo dijimos, se puede simplificar trámites burocráticos. La atención primaria de cliente podría hacerse tranquilamente con inteligencia artificial. Es verdad que puede llegar a tener algunos problemas que vamos a ver, pero en principio podría ser una solución. Obviamente podríamos personalizar productos y servicios según la manera en que consumen cada uno de nuestros clientes. Y un ejemplo de ello, yo sé que también cuando esto lo hablo acá, sobre todo en Argentina o en Latinoamérica, es un poco más difícil de ver, pero por ejemplo el seguro on demand, que no, o sea, es como que no termina de arrancar, pero es una buena posibilidad. Está bien que es para un segmento poblacional bastante elevado el ABC1, pero lo cierto es que creo que podría eventualmente funcionar así, con todos los problemas que pueden surgir eventualmente con su uso. Obviamente para mejorar la liquidación de siniestro, y ni que hablemos para reducir el fraude. Pero ¿cuáles son los problemas o las desventajas quizá? Un excesivo intrusismo, yo creo que ya la privacidad en los términos que nosotros lo conocemos ya no existe. Hoy por hoy, sin ir más lejos, o sea, no hay manera en que podamos decir que hoy por hoy ninguna aplicación nos esté no traqueando, todas nos están traqueando de alguna manera u otra. Lo cierto es que todo lo que hoy por hoy está subido a una nube es como que ya escapa a nuestro control, y por más que uno lo pueda borrar, lo cierto es que hay una persona en Twitter que siempre tiene esta frase, y para mí es tal cual: los bytes son eternos. Yo nunca voy a poder borrar lo que subí a la nube. Siempre se puede recuperar. Aun cuando yo ejerza mi derecho, no sé, el derecho al olvido digital, aún allí va a estar, y lo cierto es que es sumamente difícil eliminarlo.
Entonces, lo cierto es que lo privado ya hoy hay que empezar a valorarlo desde otra perspectiva. Obviamente, una excesiva individualización del riesgo puede llegar a dejar sin seguros a otras personas. Yo ahí pongo, esa fotito es de una película que se llama Mi novia Polly. Ruben, que es Ben Stiller, creo que era un actuario o algo por el estilo, y tenía que estudiar a esta persona, que era un empresario australiano, para saber si podía ser asegurado o no en una compañía de seguro, y era una persona inasegurable básicamente porque desconocía lo que era la adversión al riesgo. Entonces, la verdad que nadaba con un cocodrilo, se tiraba desde volcanes, básicamente es una persona que asumía muchísimo riesgo y que eso obviamente impactaba eventualmente en una contratación de una póliza de un seguro de vida, que era lo que necesitaba. Entonces, si yo puedo, de alguna manera, decir a esta persona, no sé, ¿qué es lo que yo querría, por ejemplo? Para hablar en contrario sensu. El asegurado perfecto, ¿quién sería? Nuestra reina Mirta Legrand, la Queen. Una persona que va del trabajo a su casa, de la casa al trabajo, una persona que, claro, yo la quiero para asegurar toda la flota de vehículos si es que la tiene. Pero obviamente una persona de estas características yo no la quiero asegurar porque sé que eventualmente es muy posible que el siniestro acontezca. Entonces, eventualmente, algunas personas, las compañías de seguro, podrían hacer un cherry picking respecto de qué asegurados prefiero y cuál descarto, a lo cual esto no podría pasar si tenemos, como tenemos en la gran parte del globo, los seguros obligatorios, ¿no? Obviamente también podría, aplicando siempre algoritmos o sistemas de IA, siempre corremos el riesgo de que los datos con los que los alimentemos o entrenemos sean sesgados y por lo tanto discriminen, a lo cual sería un problema. Y esto es propio de los sistemas de IA. ¿Por qué? Los sistemas hay que tener en cuenta de IA son esencialmente opacos, entonces la transparencia no es un requisito, es un requisito deseable, pero muchas veces algunos algoritmos, algunos sistemas de IA no son demasiado ni explicables ni siquiera transparentes, ¿no? Obviamente, al tener todo en nube, siempre estamos expuestos a los ciberataques. La verdad es que el problema no es si nos van a atacar o no, sino cuándo, eventualmente. Por eso es tan importante en las compañías de seguros tener políticas de alfabetización de la IA, que no voy a hablar ahora, pero sí es importante sobre ello, pero sobre todo para que la gente esté entrenada para evitar posibles casos de phishing, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, porque lo cierto es que estamos demasiado expuestos, ¿no? Y de última, si nos atacan, que el daño no sea de gran magnitud, ¿no? Hay algunas personas que dicen, bueno, ok, utilizando sistemas de IA puede haber algún tipo de alteración en el mercado de la competencia, pero ¿por qué? Porque obviamente dejaría expuesto a pequeñas compañías de seguros porque no podrían acceder a cierta tecnología, eventualmente en detrimento de las grandes compañías que sí. Yo no sé si eso puede llegar a ser tan así. Nosotros tenemos acá, por ejemplo, yo siempre pongo de ejemplo como compañía de seguro a Río Uruguay, donde realmente es una compañía que tiene un hub de innovación muy interesante, y sin embargo es una pequeña compañía. Por ahí hay alguien de Río y se queda, ¿cómo? Pero en relación a otras compañías es una compañía un poco más chica, si bien es muy importante y todo lo demás, pero lo cierto es que aún así es una compañía que está mirando hacia el futuro, a lo cual es sumamente interesante de ver. Inclusive tiene productos muy, pero muy, muy interesantes. Uno de ellos es el seguro de conservación. Escribí sobre eso en la edición pasada del Derecho. Yo le digo el seguro de Yaguareté, pero se llama seguro de conservación. Y es una póliza muy, pero muy interesante. Y eso es innovar. Es innovar y innovar en el buen sentido de la palabra. Ahora bien, esto, cuando hablar de prevención, tiene que ver con parte de lo que dije al principio, y es el tema, ¿qué puedo ofrecer yo
a mis asegurados como diferencial. Esto yo se lo escuché hace un montón de años, si no en el 2017, en el 2018, un CEO de una de las 5 mejores compañías a nivel global, digamos. 3 de Europa, seguro, pero a nivel global creo que están entre las 5 mejores. Y lo que él decía era lo siguiente: el seguro siempre se dedicó, y ustedes van a decir, no me digan, siempre se dedicó a indemnizar el siniestro. Nosotros llamamos, cuando el siniestro aconteció, a indemnizar al asegurado. Y eso siempre ha sido nuestra meta, el principio indemnizatorio, tal como lo señaló siempre el maestro Stiglitz. Pero él decía, nosotros tenemos que ir hacia el momento posterior, evitar que suceda ese siniestro. De alguna manera, ayudar al asegurado que evite, y ese sería nuestro diferencial. Yo sé que suena así como medio loco, pero cuando nosotros lo traemos, ese concepto, esa idea a la Argentina, nosotros de esto hablamos siempre en el principio de prevención. La idea de cómo podemos hacer para prevenir el daño. El daño, una vez acaecido, es de difícil indemnización. Y ustedes van a decir, ¿yo para qué quiero un seguro si no me indemniza? Ok. Acá es mirarlo con otra caricia, es decir, yo tengo el seguro por si sucede el siniestro para que me indemnice. No obstante, el seguro además me ayuda a evitar el siniestro, ¿sí? Actuar en prevención, quizás. Sé que es polémico, pero creo que es empezar a de alguna manera, correr el eje de ese principio indemnizatorio y decir, ok, ¿qué puedo hacer yo como compañía de seguro para actuar en prevención? Y es allí donde, ¿cómo ayudo al asegurado a de alguna manera disminuir ese riesgo o mitigarlo eventualmente? Habrá alguna doctrina que diga, ¿y por qué ustedes no quieren pagar el siniestro? Entonces ahora se les ocurrió esta nueva teoría. Pero no es esa la idea, ¿no? Yo creo que nosotros en Argentina la tenemos como una de las funciones de la responsabilidad civil, además de la resarcitoria, la preventiva, pero yo creo que del aprovechamiento de los datos, es decir, esta noción de Big Data, de la IA, y cuando le agreguemos Internet de las cosas, creo que el alcance y sobre todo la posibilidad de actuar en prevención va a ser más que palpable. Y tenemos estas dos vertientes, patrimoniales y vida, ¿no? Yo creo que tanto en autos como en el seguro del hogar podemos actuar en prevención. El seguro del hogar, por ejemplo, no acá, pero sin ir más lejos, en General Italia están asociados con Alexa para los seguros de lo que sería para nosotros un seguro, un combinado familiar. Y sería básicamente la idea de que la IA me ayude para eventualmente detectar problemas dentro del hogar. Obviamente que esto importa una casa inteligente, dispositivos conectados, Internet de las cosas, pero no estamos tan lejos. Hace poco vi en una estación de subte, creo que si mal no recuerdo, me parece que era Samsung, con heladera con IA. No investigué demasiado, le tengo que poner un poquito más de investigación allí, pero me imagino que debe ser la heladera con IA incorporada que eventualmente pueda ayudar a hacer las compras del hogar. Parece algo de ciencia ficción, pero no es tan lejano. Hoy tenemos a la robotina, sin ir más lejos, la tenemos también, es un dispositivo que está conectado eventualmente, al cual podemos utilizar a remoto inclusive, y cada vez se van a ir sumando más dispositivos. Tenemos, sin ir más lejos, a veces también aire acondicionado, no podríamos decir que sería Internet de las cosas, pero si ustedes se fijan en cada uno de los electrodomésticos, últimamente vamos sumando, todos en menor o mayor medida tienen algo de IA últimamente. Mayor o menor medida, pero lo van incorporando. Y esto luego va a ser lo que me convierta a esta casa en una casa inteligente con dispositivos interconectados, y ni hablemos cuando empecemos a introducir robots, que no está tan lejos. No está tan lejos la posibilidad de utilizar robots en nuestros hogares. Sí, probablemente sea caro,
en un principio, pero vamos para aquel lado. Inclusive yo puedo, por ejemplo, hacer un traqueo de mis adultos mayores, sin ir más lejos, con una especie de, vamos a decirle que es robotito, pero es como una especie de baloncito donde uno puede hablar e inclusive puede registrar imágenes y uno lo puede controlar con el celu, y generalmente se lo usa mucho con animales, pero un adulto mayor, un adulto mayor que uno quiere que tenga cierta autonomía, al menos vigilarlo, por ejemplo, si sufre una caída, y eventualmente hacer una llamada de emergencia, sin ir más lejos. Todo esto es actuar en prevención. Ni hablemos cuando tenemos seguro de vida incorporado, por ejemplo, a nuestro reloj inteligente. En los vehículos quizás es más palpable. Hoy tenemos, si bien tenemos lo que se denominan los sistemas ADA, hoy la mayoría de los vehículos de alta gama tienen incorporados algún tipo de estos sistemas que son alerta de cambio voluntario de carril, detección de fatiga, advierte sobre puntos ciegos y demás. Todo esto de alguna manera, y ni hablar si podemos de alguna manera incorporar algún sistema telemático, tratar de aprovechar estos datos que podemos tomar precisamente para prevenir siniestros. Si tenemos un dispositivo conectado en un hogar que nos avise si eventualmente hay una fuga, o sea, dejamos agua encendida, si hay una fuga de gas, eventualmente si dejamos una plancha encendida, entonces advertir para evitar el siniestro. Lo mismo pudiera llegar a suceder con estos dispositivos en la conducción o en la detección de alguna conducción imprudente, ¿no? El seguro de vida, ahí es donde yo le decía los principios de economía de comportamiento, análisis económico del derecho, creo que también de comportamiento también podríamos llegar a utilizar precisamente para lograr comportamientos saludables en el asegurado, ¿no? Así como tenemos los seguros on demand, donde yo pago por el uso, acá la idea es pagar por lo que vives. A mayor sobrevida, menos pago, ¿no? Acá tenemos compañías como Vitality, Virtually, hoy se llama Betterfly, que es una insurtech chilena. Galicia lo tiene incorporado, me parece que en su seguro de vida. Life tiene Vitality, al menos Prudential tenía Vitality, imagino que Life también, que básicamente son compañías que lo que sirven es el servicio, el producto que ofrecen, digamos, es un traqueo del comportamiento del asegurado y sobre todo ayudarlo a mantener un estilo de vida un poquito más saludable a cambio de beneficio. Vitality asociado a los relojes inteligentes te hacen traqueo de cómo es tu estilo de vida. En su momento a mí me lo ofrecieron. Yo la verdad que nunca lo bajé, o sea, en eso voy a ser sincera. Nunca, de mi seguro de vida, nunca lo bajé, más allá de que sí estoy traqueada completamente con mi reloj inteligente, pero nunca asocié a este servicio. Es un montón, sí, lo reconozco. Y técnicamente te da beneficios como, por ejemplo, una disminución eventualmente, un aumento de la suma asegurada, una disminución en la prima, eventual algún tipo de otro servicio. La idea es ayudarte a tener una vida más activa. Betterfly en Chile, como Insurtech, el enganche que hace con los asegurados es decir, a medida que vos quemes más calorías, supongamos, caminaste 5 kilómetros por día, ¿no? Aprox, un poco más, son 10.000 pasos, son más o menos un poco más de 5 kilómetros. Entonces, caminás eso por día, yo lo convierto, esos son calorías quemadas, yo esas calorías las convierto en comida y no solamente te doy un beneficio a vos, sino que además lo convierto en caloría y lo dono como comida como una obra de caridad. Eso mismo hace Lemonade también para incentivar la reducción de riesgo, la disminución del riesgo. Ellos lo que dicen, Lemonade dice, yo agrupo a mis asegurados según la organización de beneficencia que elijan, entonces si acá no sé cuántas personas somos 30 personas y de repente estas 30 personas todos queremos donar a UNICEF,
Entonces lo que dice Lemonade es, una parte de la prima, si ninguno de nosotros tiene siniestro, con eso que ahorramos, yo lo dono a UNICEF. Ustedes van a decir, ¿dónde está la ganancia? Sí, la ganancia la tienen porque ellos traen una suma para los gastos de administración, para las reservas, etcétera, etcétera, pero parte del dinero lo donan. Y es así, funciona de esa manera. Y Burn to Give o Butterfly, más o menos, también tienen enganche con eso. Entonces, fíjense que asocian el seguro con conductas positivas. Inclusive si a esto le agregamos gamificación, es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque yo puedo lograr que el asegurado, jugando, ¿no?, obtener de él una conducta positiva y sobre todo asociar, vuelta de nuevo, ¿qué es lo que piensan mis asegurados de mí? Asociar conductas positivas y resultados positivos al seguro, ¿sí? Y al concepto del seguro. Ese linkeo es interesante. Si yo logro que el asegurado tenga un mejor estilo de vida, el asegurado seguro se va a sentir mejor. Más allá de que es verdad, uno no opina de los cuerpos, no opina de la manera en que cada uno lleva su vida, eso es verdad, yo suscribo todo, pero lo cierto es que al final del día todos nos queremos sentir bien con nosotros mismos. Si yo llego al asegurado a conducirlo a un estilo de vida saludable que impacte positivamente en su percepción de sí mismo, el asegurado va a estar contento. Definitivamente todos queremos estar lindos, esplendorosos al final del día. Y la idea básicamente es eso, el contribuir a que el asegurado tenga una calidad de vida muchísimo mejor y muchísimo más saludable. Al final del día, el asegurado va a estar contento consigo mismo y va a asociar este cambio positivo eventualmente con la compañía que lo está ayudando a este cambio positivo. La gamificación funciona inclusive en muchos aspectos y es bastante interesante para ponerlo en consideración. Igual no estábamos hablando ahora de gamificación, pero sí ayuda inclusive para la prevención. Ahora bien, ¿cuáles son los problemas de, obviamente, ayudar a la prevención, sobre todo? Y claramente esto va a impactar eventualmente en algunos institutos del derecho de seguro. Si yo tengo un mayor control sobre datos que me está brindando el asegurado, esto puede impactar en algunas circunstancias en las cuales yo estoy rechazando actualmente siniestro o lo que fuere. Uno de los temas en donde quizás puedo impactar es en el artículo 15 de la ley de seguro, cuando en la ley es re loco esto porque es una norma súper antigua y sin embargo tiene aplicación práctica al día de hoy. El artículo 15 dice en la última parte como que no podrá ejercer los derechos, como que la compañía, o en grandes rasgos, ¿no? Como que la compañía no podrá, de alguna manera, alegar que el siniestro no fue denunciado en el plazo estipulado, sí pudo conocer el acaecimiento del siniestro por circunstancias relevantes, algo así como los hechos públicos y notorios, pero en la IA es algo que es más que palpable. Si yo lo estoy traqueando con un sistema y el sistema, por ejemplo, un sistema telemático, me advierte que el asegurado chocó, ¿qué tiene que hacer el asegurado? Hacer la denuncia si yo ya sé que chocó porque el sistema me acaba de advertir que chocó. Puedo después decir, no hiciste la denuncia, más allá que después olvidemos, ¿no? Si es inoponible o ponible, el tercero, que no viene el caso. Yo le puedo decir, no hiciste la denuncia en tiempo y forma. Seguro de vida. Si lo venía traqueando y de repente tengo el evento que da toda la pauta de que tuvo un evento cardíaco, no denunció la circunstancia de la muerte, eventualmente, y así sucesivamente puede ser con Alexa, que me está diciendo se me está incendiando la casa. Puedo decir, no me hizo la denuncia de siniestro si son hechos totalmente conocidos por la asegurada, después podría alegar yo no sabía nada, me parece que no. Si es que hay alguna doctrina que dice la compañía lo puede saber porque tiene acceso a todos los datos. No. Cuando tiene el acceso al dato, efectivamente, no cuando yo supongo que tiene el acceso. Cuando tiene Alexa conectado al seguro del hogar, cuando tiene el dispositivo telemático conectado al auto, cuando tiene el reloj inteligente y conectado al servicio. No porque lo haya visto, no sé, porque supuestamente lo pudo leer de no sé dónde. No es tan así.
porque además es compañía de seguro, vuelta de nuevo, no es que tenemos acceso a todos los datos que anden dando vuelta por el orbe, digamos, sino a aquellos datos a los cuales podemos acceder porque hemos sido autorizados a acceder. Vuelta de nuevo, el tema de protección de datos y de consentimiento para la utilización de los datos se los respeta siempre, ¿no? Entonces, si a mí no me habilitaron al aprovechamiento de los datos, no puedo tomar cualquier tipo de dato porque no estoy autorizado, básicamente. Luego, reticencia. Si obviamente yo de alguna manera me han traqueado previamente, después no me pueden decir, ah, no denunciaste, pero como si vos sabías, porque estuviste traqueando previo a la contratación del seguro y podías saber que yo eventualmente tenía un soplo, tenía un problema cardíaco, si es que lo pudo conocer. Ni hablemos de la agravación del riesgo eventualmente. Y acá yo siempre traigo esto que no tiene lo traigo más que nada para armar un poco de ruido. ¿Hasta dónde llega el alcance del deber de prevención? ¿Se acuerdan que dice el artículo 1710? Dice, uno tiene deber de prevenir, ese deber genérico de prevención recae sobre todo aquel en cuanto de él dependa prevenir. Es un deber genérico, es verdad que yo siempre digo, no implica que nos tenemos que convertir todos en héroes, no es lo que está pidiendo la norma no nos está pidiendo convertirnos en héroes, onda estilo Bacherano, te convertir en héroe. Pero no obstante, ¿hasta dónde alcanza el deber de prevención? ¿Qué pasa si yo tengo a Alexa incorporado a mi seguro de vida y Alexa advierte un incendio, un principio de incendio en un inmueble cercano que nada tiene que ver con el asegurado ni con la cobertura de la compañía? ¿Debería Alexa eventualmente denunciar eso, dar una alarma? ¿Qué Alexa en cuanto aviso a la compañía, ¿no? Eventualmente, ¿qué pasaría en el caso de un seguro de vida? Que inclusive esto está cuestionado actualmente, por ejemplo, en el caso de OpenAI, en donde una persona se suicida con la ayuda del sistema. Un chiquito también se suicida con el uso de un chatbot porque se había enamorado del personaje. Estos son todos supuestos que hoy inclusive están con demandas iniciadas en Estados Unidos. No tiene que ver nada con el seguro, pero lo traigo a colación porque es importante por esto. En esas demandas lo que se cuestiona es cómo no hubo un aviso, precisamente, o en el caso del menor, ¿por qué no hubo un aviso de que este menor tenía pautas que indicaban que a todas luces que se estaba por suicidar y no hubo una advertencia a un adulto mayor o a alguien para evitar el desenlace fatal? Y en el caso del adulto, ¿cómo es que el sistema terminó dando todas las indicaciones necesarias para tener una muerte bella? Hoy por hoy, si ustedes lo quieren probar, lo pueden probar, pregunten a ChatGPT y le va a aparecer casi un mensaje uniforme. Hoy ustedes no podrían solicitar esto. Yo lo intenté de varias maneras y, o sea, no está pasando. Si es verdad que uno lo puede puentear al sistema de manera, pero hasta ahora no encontré la manera de puentearlo. Entonces, está funcionando. Pero bueno, el tema es cómo no lo hiciste antes y por qué lo traigo ahora. ¿Por qué? Porque los sistemas eventualmente pueden llegar a tener conocimiento, sistemas que utiliza el asegurador, puede llegar a tener conocimiento de que esta persona se está por suicidar. Y si el sistema tiene conocimiento porque puede saber por la conducta que está desplegando, que es a todas luces tendiente a son anticipatorias de este desenlace, ¿qué tiene que hacerle la compañía si tiene conocimiento de eso? O eventualmente el sistema puede advertir esto. ¿Qué debería hacer la compañía? Es todo un dilema ético, ¿no? La verdad es que yo siempre creo firmemente en nuestro derecho a hacer lo que se nos plazca con nuestro propio cuerpo. Entonces, eso implicaría que si me quiero suicidar, tengo todo derecho a hacerlo y que nadie me moleste respecto de ello. No obstante, también creo que en un momento tan oscuro de nuestras vidas, todos deberíamos tener la posibilidad de que alguien nos tienda una mano y nos ayude y nos muestre el camino de que se puede salir. Es un dilema puramente moral, para el cual no tengo ninguna respuesta, porque para mí sigue siendo un conflicto moral.
Creo que en última medida merecemos esa ayuda última, pero lo cierto es que impacta y no hay una respuesta, y más que nada lo traigo como solamente una pregunta. Entonces, ¿hasta dónde llega ese deber de prevención, ¿no? Y cómo impacta en una compañía de seguro o una situación como esta. Es un tema sumamente interesante que no tiene una respuesta, para mí no la tiene, porque vuelta de nuevo, es dependiendo del lugar donde nos encontremos, y bueno, después tenemos el derecho a la privacidad y que, bueno, pero ¿cómo se resolvería eventualmente una situación de esa? Es un problema bastante interesante. Y obviamente que si yo logro que mi asegurado disminuya el riesgo, esto tiene que impactar en la disminución de la prima, y esto lo tenemos en el artículo 34 de la ley de seguro, y me parece que es sumamente interesante, ¿no? Ahora, respecto al riesgo, no vamos a poner a hablar respecto del riesgo, de qué es lo que es, porque ya todos sabemos que es, obviamente, uno de estos tres pilares esenciales del contrato del seguro. Los tenemos regulados en el artículo 2 o 3, pero no obstante, cuando hablamos de inteligencia artificial, y sobre todo, yo en su momento en una ponencia, en un congreso de seguro, lo planteé como un interrogante básicamente con fines solamente de molestar a la gente. Era si precisamente, inclusive lo formulé como pregunta, si es la IA el certificado de función del contrato de seguro. La respuesta es no, nunca lo pensé, pero no obstante sí es interesante entender que siempre tiene que existir en este contrato, que es este contrato que estamos abrazando con tanto énfasis, el contrato de seguro, el alias siempre debe estar. Y es esta idea del riesgo, de esa incertidumbre respecto de si sucede o no el evento o de cuándo va a suceder. Por ejemplo, el anillo, no sé si eventualmente sucede o no, puede ser una posibilidad o no, pero por ejemplo, en el seguro de vida, todos no vamos a morir. El tema es que no sabemos cuándo, y por eso aseguramos la vida, ¿no? Entonces, respecto de eso si yo logro de alguna manera disminuir el riesgo, la idea es, el alias lo estaría de alguna manera achicando. En algún punto esto equivaldría a la inexistencia del riesgo, esto si sucediese, el contrato sería nulo. Yo no creo que la IA llegue a disolver el riesgo, porque básicamente siempre hay un alias que excede a todo, aun cuando yo pueda determinar en un futuro no tan lejano que un ser humano lo pueda diseñar para decir, bueno, va a vivir tantos años, en el medio puede pasar Armagedón y suceden las cosas. O sea, creo que eso, el alias nunca lo vamos a poder de alguna manera disolver. No obstante, sí creo que impacta en cuanto disminuye de alguna manera el riesgo, y en eso tendríamos que ver para ajustar a la prima o dar algún beneficio en tanto y en cuanto yo he logrado esta disminución del riesgo. Pero básicamente mi respuesta sería no disuelve, no fulmina el contrato, y el alias definitivamente no desaparece. El contrato de seguro siempre va a seguir tal cual como lo conocemos. Ahora bien, cuando hablamos de inteligencia artificial, yo siempre distingo entre la inteligencia artificial tradicional y la inteligencia artificial degenerativa. La inteligencia artificial tradicional lo que hace es tomar datos pasados para eventualmente predecir algún tipo de comportamiento del asegurado, del consumidor y demás. Es básicamente lo que hace Netflix. Toma nuestra conducta pasada y nos dice, bueno, a esta mujer le van a gustar todas estas series porque ha visto todas aquellas. Predice algo futuro, ¿no? Nos traquea precisamente para ofrecer nuevos productos y servicios en base a nuestro gusto pasado. Ok, eso es IA generativa, digo, es IA tradicional. La IA generativa es un quiebre por lo siguiente. Toma datos y crea algo nuevo, a lo que se denomina dato sintético. Esa creación se llama dato sintético. ¿Sí? Ahora bien, es algo totalmente disruptivo, porque yo de esos datos estoy creando algo absolutamente nuevo. Entonces, esto es sumamente interesante, y es acá donde tenemos que entender que no es lo mismo una cosa que la otra, ¿no? Ya ni hablemos entonces
Respecto del lado luminoso en una compañía de seguros, bueno, cuando hablamos de IA generativa es ChatGPT, eventualmente Copilot, aunque para mí Copilot es horrible, y ahora me vienen, a mí me buscan y me echan, pero es porque es lo que podemos usar, porque vuelta de nuevo, ahora vamos a ver el lado oscuro. Tenemos que tener sumamente cuidado con las herramientas de IA generativo que utilizamos, ¿no? Y las de IA también. Yo creo profundamente que los agentes conversacionales pueden ser en la atención primaria del cliente, pueden servir. Ahora bien, los grandes modelos de lenguaje, por ejemplo, ChatGPT, eventualmente Gemini, lo que fuere, como tienen procesamiento de lenguaje natural, pueden conversar con un ser humano en lenguaje natural. Entonces, creo que podría asesorar sobre pólizas en lenguaje claro, la toma de denuncia. Nosotros, uno de nuestros grandes puntos de dolor es la toma de denuncia. A nosotros nos denuncian el siniestro y dice choque. Ay, sí, pero ¿contra qué? ¿Qué hiciste? Probablemente ese choque tocó contra un extraterrestre y tenemos un conflicto más o menos intergaláctico y tenemos que salir a vender la compañía para poder pagarlo. O sea, generalmente esas denuncias traen todos esos problemas. En cambio, si yo tengo una denuncia que sé que eventualmente con todos los problemas puedo rechazar a tiempo, puedo hacer averiguaciones, cosas que después generalmente te las enteras cuando te llegó la demanda, te enteraste que tenés una alcoholemia, tenés no sé qué problema, el asegurado consumió de todo menos agua. Entonces, es realmente sumamente interesante tener la posibilidad de contar con una herramienta que tenga una toma de denuncia interesante, que nos pueda dar toda la información que necesitamos, no solamente para gestionar el siniestro, sino también para la liquidación posterior de ese siniestro, ¿no? En marketing, para evitar el customer churn, que es la tasa del abandono, digamos. Obviamente, también en la suscripción de riesgo, en apps de uso de clientes, eventualmente utilizarlos en herramientas de gamificación, para gestionar nudges. Y obviamente en el back office, fraude, investigación, elaboración de informe, automatización de reclamo y liquidación. Mi sueño es gestionar un sistema de IA que me pueda predecir una sentencia según jurisdicciones. Un día lo voy a cumplir. Cada vez no estamos más cerca. Por ejemplo, tenemos trabajando aplicamos inteligencia artificial generativa para impugnación de pericias médicas, con muy buenos resultados. Siempre con una supervisión humana. No es que lanzamos el sistema lo hace y nadie lo mira. Se controla 20 veces antes de que sale, pero el sistema te da muchos indicios, cuestiones que a veces no las ve el perito médico de parte y no la ve nadie. Entonces, es sumamente interesante porque muchas veces logras una impugnación muy buena y que tenemos resultados, inclusive si eventualmente en una sentencia o eventualmente en cámara o demás, precisamente por esta impugnación que realiza la IA. Que vuelta de nuevo, nos ayuda. El elemento humano y la supervisión humana no puede fallar, y menos en una compañía de seguro porque salimos en los diarios. Luego, juicios, y sobre todo en los reclamos extrajudiciales, creo que está todo por hacerse allí. Compliance, análisis de documentación, la IA aplicada, sobre todo generativa, en las causas penales es magia pura. O sea, son densísimas las causas penales. Si yo puedo conversar con el documento, puedo encontrar dónde dijeron tal cosa, entonces no la tengo que leer. No significa que no la lea, pero te muestra dónde están las cosas y es más fácil de buscarlas. El trabajo es mucho más fácil. ¿Sí? Te puedo hacer un resumen eventualmente, una minuta de un documento y demás. Tiene muchas posibilidades. Eso no significa que yo no deba chequear esto, porque vuelta de nuevo, yo no lo chequeo y salgo en los diarios. Entonces, ¿cuál es el lado oscuro de la IA? ¿No? La opacidad algorítmica, como yo les comenté, los algoritmos son esencialmente opacos, los sistemas de IA complejos, como son los de IA generativa, son esencialmente opacos. ¿Qué significa que sean esencialmente opacos? La opacidad puede estar dada intrínsecamente, como es esta opacidad que yo le denomino algorítmica, pero también yo puedo tener una opacidad de código. Cuando, por ejemplo, a mí me muestran el código, yo no sé leer código. Me encantaría, pero no lo sé. Entonces, para mí es opaco, pero para un ingeniero no lo va a hacer.
Ahora bien, después tenemos la opacidad intencional. Los algoritmos de fraude tienen que ser opacos, porque si no, los cacos me saltan el algoritmo de fraude como alambre. Entonces, sí o sí, esos algoritmos tienen que ser opacos. Ahora bien, ¿cuál es la idea de la opacidad? ¿Cuál es el tema de la opacidad algorítmica? Que para mí, para el programador, o eventualmente para el usuario, ni que hablemos para el proveedor, es opaco en tanto y en cuanto no puede saberse cuál es la lógica decisional que siguió el sistema para obtener el resultado. O sea, cuando yo miro el sistema, digo, a ver, ¿por qué el sistema dio este resultado? Es el problema de las alucinaciones. ¿Por qué las alucinaciones se pueden mitigar, pero no se pueden erradicar? Porque definitivamente cuando, por ejemplo, San Alman va y mira, le puede decir, ¿por qué le erró? No encuentro dónde está el porqué del sistema llegó a esta conclusión errada o falsa. Es fácil, básicamente, la IA generativa de por qué alucina, y alucina porque el sistema tiene que dar una respuesta. Y en la búsqueda de dar una respuesta, lo busca searching, no la encuentra y tira lo que sea. Yo, el ejemplo que mejor doy para que se ajuste a este tema es cuando tenemos un alumno y tira, porque tiene que dar una respuesta y tiró, si acertó, acertó, y si no, que Dios nos ampare. Bueno, es lo mismo, el sistema hace lo mismo. Tiene que dar una respuesta y la tira. Si acertó, bien ahí, y si no, tenemos una alucinación, ¿no? Ahora luego, la discriminación y sesgos es un tema. ¿Por qué? Porque como dijimos, los datos, o sea, las grandes grietas en nuestras sociedades, acá y afuera, está dado precisamente en los sesgos cognitivos que tiene cada uno de los seres humanos. Si yo alimento, y sobre todo las grandes discriminaciones, y las grandes inequidades sociales están determinadas también por estos sesgos cognitivos. Que es verdad que los sesgos cognitivos a nosotros nos ayudaron a sobrevivir, ¿no? Evolutivamente fueron necesarios, pero lo cierto es que hoy por hoy, si yo alimento a mi IA con datos sesgados, voy a perpetuar esas inequidades a través de los algoritmos y voy a probablemente discriminar. Obviamente, privacidad de los datos, manejamos muchísima información y sobre todo suministramos datos sensibles y confidenciales. Tenemos que ver lo que estamos entregando. Si ustedes me dicen, deberíamos cada vez que utilizamos IA, anonimizar de mayor o menor medida o alimentar a nuestro sistema, o sobre todo introducirle información que no contenga datos sensibles. Porque si no, esos datos sensibles, Dios sabe dónde terminan. Si está dentro de una nube y dentro de un ámbito controlado, no va a haber problema. El tema es cuando esos datos pueden ser aprovechados. Si yo, por ejemplo, yo acá no lo podría hacer, yo ahora estoy con la compu de mi compañía, tengo bañado cualquier tipo de IA. Entonces, está perfecto, yo los aplaudo desde el día 1 que tomaron esa decisión, porque es la única manera, porque si yo paso datos de la compañía para lograr, aunque sea con total buena fe, esos datos están suministrados a vaya a saber Dios quién, ¿no? Porque encima OpenAI habla de autorizo a terceros y Dios sabe quién es tercero, ¿no? Otro de los problemas que tiene estos sistemas son la burbuja de filtro o filter bubble o la famosa manipulación algorítmica. Los algoritmos nos editan, es algo que están así como, si ustedes miran Instagram, por ejemplo, para dar un ejemplo, se van a dar cuenta, o X, Twitter, se van a dar, por ejemplo, que el algoritmo le muestra lo que cree que es interesante para ustedes. Ahora bien, eso los va envolviendo en una burbujita y en un infinito particular que no les deja ver más allá. Y eso es sumamente peligroso porque exacerban nuestros propios sesgos, ¿sí? Esto tiene que ver mucho con Cambridge Analytica, donde precisamente también en una red social se exacerbó de alguna manera los sesgos de los usuarios y terminaron direccionando votos eventualmente. No es tan loco que esto suceda, sobre todo porque lo vemos, hoy por hoy tenemos las famosas deepfakes, que no es, si bien no es deepfake, una foto cualquiera de mi perrita disfrazada es una deepfake.
Después tenés deepfake que pueden ser ilegales si es una foto de un desnudo, pero en sí una deepfake no necesariamente tiene que ser algo ilícito. A eso quiero referirme, ¿no? Ahora bien, con una deepfake yo eventualmente puedo hacer muchísimo daño. De hecho, en una de las elecciones pasadas circuló una. Entonces, no es demasiado baladí, sobre todo en democracias donde son un poco frágiles, tener cuidado con esto, porque eventualmente, o puede terminar en desastres, tanto como eventualmente, no sé, hacer caer a un gobierno. Hay una película, sí, es una película, pero no me acuerdo el resultado, donde precisamente habla de esto, de cómo las tecnológicas manipulando información a través de las redes sociales generaban caos y disturbios a lo largo de todo el mundo. No estamos tan lejos de eso. El ser humano en soledad es inteligente, pero el ser humano en manada es muy peligroso. Lamentablemente es así. Ahora bien, ¿cuál es el lado oscuro de la IA generativa? Porque si la IA tiene un lado oscuro, la IA generativa también lo tiene. Básicamente las alucinaciones, ¿no? Hoy tenemos alucinaciones tanto en escritos efectuados por abogados y también los he visto en sentencia. Hay una sentencia de... ahora ya me acuerdo, creo que fue en el sur, y yo he visto unas sentencias porque la tuve que chequear todos los datos, y tenía 2 fallos de corte que no existían, y una cita de doctrina que la tuve que ir a chequear a la biblioteca y que tampoco existía. Entonces, y cuenta la leyenda que hay también otro caso más en Buenos Aires. Entonces, no esto, o sea, ya uno lo ve dentro del Poder Judicial y uno lo está viendo dentro, o sea, lo que es, digamos, el ejercicio profesional. ¿Qué puede pasar en una compañía de seguros eventualmente? Para decirle por qué hay que supervisar. Cuando nosotros estábamos utilizando esta herramienta que hicimos para impugnar pericia, había dado un resultado. Lo estábamos mirando y no nos cerraba por ningún lado, porque el sistema decía que la persona tenía consumo de alcohol, una cosa así. Consumo de drogas y alcohol, una cosa así. Como parte de, no sé, de la problemática que tenía, no sé qué. No lo cerraba bajo ningún punto de vista, era un juicio de daños y perjuicio. Entonces, ¿qué uno tiene que hacer? O sea, que es un buen ejercicio, que por eso lo cuento. Como uno no lo usa, si no es supervisado, porque hacemos supervisión, entonces nos pusimos a ver por qué el sistema estaba devolviendo esto. Leemos la pericia, bajo ningún punto de vista había esto que señalaba la IA. Entonces entramos a ver, estaba alucinando. Llegamos a la conclusión de que estaba alucinando porque la pericia médica, bajo ningún punto de vista, mencionaba esto. Ni relacionado, ni nada. No hablaba de este tema directamente. Y descubrimos que el sistema estaba alucinando porque habíamos alimentado, o sea, el documento con el que estábamos, digamos, introduciendo en el sistema, tenía como marquitas. Lo tuvimos que limpiar, no sé cómo explicarlo esto, pero lo tuvimos que limpiar y ahí sí nos devolvió un resultado bueno. Entonces, si uno no chequea esto, nosotros sacábamos un escrito, lo presentábamos en tribunales y salís en los diarios. Si vos no chequeas, es más, Deloitte salió hace poco en los diarios precisamente porque realizó un informe y tenía un montón de datos inventados porque precisamente lo había hecho en parte con IA y tenía alucinaciones. El informe era un informe lo había solicitado el gobierno australiano. Entonces, tuvo que obviamente devolver parte del dinero que se le había dado por la consultoría. O sea, pero el problema no es ese. El daño reputacional que te haces usando IA sin controlar y sin supervisar es un daño reputacional del cual quizás no vuelvas. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Yo amo la IA, pero siempre digo esto, hay que tener muchísimo cuidado de la manera en que lo usamos y bajo ningún punto de vista tienen que eludir la supervisión humana.
Obviamente la seguridad de la información es un lugar por donde te pueden entrar eventualmente y obviamente atacar. El tema de la alfabetización en IA es importante capacitar a todos nuestros empleados sobre el uso de la buena IA, el buen uso de la buena IA. Y a mí la pregunta que se me hace, ¿podríamos elaborar coberturas respecto de esto eventualmente? No sé si un actuario eventualmente estaría de acuerdo con esto, porque diría, mira, asumir este riesgo es demasiado, porque no sé si es un daño que después es de difícil control, pero bueno, sería preguntar. Yo acá traigo solamente esto, las pólizas y su lectura. Yo hice un GPT personalizado, donde si vos le introducís una póliza, obviamente limpia, sin datos sensibles, ni nada por el estilo, te explica qué es lo que te cubre la póliza y sobre todo vos le haces preguntas y te contesta. Obviamente la alimenté no solamente con la póliza, sino con un montón de otras cosas, entonces te dice qué pasa cuando prescribe la acción en el contrato de seguro, 1 año, todos lo sabemos, no hay que discutirlo. Entonces, y así sucesivamente. ¿Qué sucede, por ejemplo, si voy con mi madre y tenemos un siniestro? ¿Puedo reclamar o no? Es una linda experiencia, funciona, y la idea es que se hable claro. Agentes de IA, básicamente. La idea, si ya dijimos lo que era la IA tradicional, IA generativa, el agente de IA, ¿qué es lo que tiene? Autonomía, aprendizaje continuo, son reactivo, proactivo. Cuando yo voy con ChatGPT, el ChatGPT es reactivo. ¿Por qué? Porque yo le introduzco un prompt y reacciona. El agente de IA es diferente. ¿Por qué? Porque lo que hace es tomar acción para llegar a un resultado. ¿Lo quieren probar? Está OpenAI tiene su... me sale ChatGPT Agent, pero algo así se llama, está dentro de ChatGPT, donde vos, si querés comprar un pasaje de avión, le das una instrucción mínima y te ofrece el pasaje de avión, ya casi todo gestionado, solamente tenés que poner tus datos de la tarjeta y tenés tu pasaje, que buscó vuelo, lo reservó, etcétera, etcétera. Esta es la idea de la gente de IA. Vos estás delegando facultades de actuación para precisamente que la gente ejecute tareas por vos. Y ejecuta tareas porque tiene autonomía para hacerlas y llegar al resultado. Vos solamente le diste una indicación, pero después todas las demás decisiones las toma el agente de IA porque precisamente tiene autonomía para hacerlo. Y tiene 2 elementos, la delegación, que es esta delegación que yo hago sobre el sistema, y precisamente la autonomía, que puede ser en mayor medida más o menos relativa. Hay diferentes niveles de autonomía, pero bueno, digamos, tenemos de un mayor nivel de autonomía a uno menor. Esto ya lo explicamos, la IA generativa, con diferencia con la IA, el asistente de la IA no tiene la autonomía, ni siquiera tiene la memoria que tiene un agente de IA, donde básicamente es proactivo porque toma decisiones y sobre todo desglosa objetivos y planifica tareas para llegar al resultado. La diferencia de un agente de IA con la IA agéntica, que la IA agéntica son varios agentes de IA trabajando conjuntamente. El agente de IA básicamente lo que hace sería hacer la relación entre instrumento y eventualmente orquesta, que sería la IA agéntica. Vehículos autónomos. Los vehículos autónomos tenemos diferentes grados de autonomía, desde un fitito común y corriente que no tiene ningún nivel de automatización, ni siquiera, o sea, tiene cambios, digamos, manuales, hasta un full autónomo. Si ustedes me dicen un vehículo autónomo, full es el que no tiene conductor. Tesla, que es la mayoría de los rodados por ahí que hemos visto, muchas veces de ellos tienen conductor. ¿Cuál es el tema de que tenga o no tenga conductor? El aprovechamiento de los datos. ¿Por qué? Cuando hablaba de la IA no es una terminología que se empezó a usar desde hace poco. Se conoce como término desde aproximadamente la década de 50, 60. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros recién ahora tenemos la posibilidad de aprovechar los datos de la manera en que lo estamos haciendo. ¿Se acuerdan cuando teníamos el celular que era G1, G2, G3, G4, G5? Hoy no tenemos una disponibilidad de la tecnología G5 a nivel global. En los lugares en donde está, generalmente es donde yo puedo utilizar los vehículos autónomos full, porque los vehículos autónomos lo que necesitan
es poder interactuar con el entorno para tomar decisiones. Si yo no puedo aprovechar de los datos de una manera rápida y expedita, voy a tener algún tipo de problema. Entonces, en los lugares donde generalmente full autónomo está, es porque tengo una cobertura bastante interesante respecto de el aprovechamiento de datos, ¿no? Ahora bien, normativa. En Europa, que quizás donde más nos miramos, no hay una regulación sobre vehículos autónomos, precisamente porque Europa incluso también lo hizo en relación al reglamento. En el reglamento no habla de la responsabilidad civil, porque básicamente no se pusieron de acuerdo en el factor de atribución, entre otras cosas, pero lo que sí hace es decir, ok, si yo tengo un problema de responsabilidad, eventualmente me voy a ir a la directiva de productos defectuosos y con eso veré qué hago. Y luego dice, si yo tengo un problema con un vehículo autónomo, yo tengo mi directiva sobre circulación de vehículos. Me sirvo con eso. Después sí hay algunas normas en Estados Unidos donde se regula sobre vehículos autónomos, pero en mayor o menor medida la mayoría de las normas que andan dando vueltas es exigencia de seguridad, ciberseguridad, medidas postsinistrales, ética y protección de datos y sobre todo protección del consumidor, ¿no? Ahora bien, responsabilidad civil. Y acá tendríamos que ver, ¿no? ¿Por qué? Porque hay hay algunas personas que, por ejemplo, Elon Musk Tesla tiene su Tesla Insurance, que es su compañía de seguros, porque él pregonaba que se iba a autoasegurar. No sé si es tan buena idea autoasegurarse, no obstante el autoseguro existe. Pero lo cierto es que tenemos múltiples posibilidades cuando tenemos un vehículo autónomo. ¿Qué sucede si tenemos una responsabilidad civil derivada de un defecto del producto? Ya sea porque el sistema de IA tiene un defecto o eventualmente tiene un defecto, digamos, la carrocería. Se me rompe la dirección, que no tiene nada que ver. La IA funcionó perfecto, pero si se corta la dirección eventualmente, el defecto, ¿acá quién responde? Bueno, sería un tema a verlo. Luego, y ahí tendríamos que ver quiénes responden, qué seguro responde, eventualmente, obviamente la póliza lo tendrá, pero lo que voy es, puedo ir eventualmente contra el fabricante del vehículo, no sé, General Motors. ¿Qué pasa cuando hay una falla en la toma de decisión del vehículo autónomo? Ya acá, quien falla es el sistema de IA. Y hay que ver por qué falla. ¿Qué pasa si me lo hackean eventualmente? Y ahí tenemos que ver, bueno, ¿quién asegura de ese tipo de falla? ¿Me lo asegura la misma cobertura? ¿Tengo una cobertura separada? ¿Qué pasa si la responsabilidad civil es derivada de una falla humana? O sea, porque puede suceder en un full autónomo, no vamos a tener al humano, pero en un vehículo semiautónomo puede llegar a suceder que el autopilot no haya estado funcionando, pero que el que haya estado manejando ha sido un ser humano. Eventualmente, si tengo una póliza de registro, cubre esa póliza y quizás no cubre la póliza del vehículo. O sea, en su momento decían, bueno, la industria del seguro acaba de colapsar porque si Elon Musk o las compañías que tienen vehículos autónomos se entran a asegurar, los players van a ser cada vez menos. Para mí, en realidad, la industria se beneficia con esto porque las posibilidades de cobertura asegurativa son bastante interesantes y múltiples. Obviamente, si estamos hablando de seguro contra la RC en vehículos autónomos, es necesario que vamos a estar hablando de un seguro obligatorio. En Argentina va a ser todo un problema porque no tenemos un seguro obligatorio. Entonces, vamos a tener los mismos problemas. Sea o no sea vehículo autónomo, los problemas de nosotros van a ser siempre los mismos. Ahora bien, ¿qué tendría que tener un seguro de responsabilidad civil de vehículos autónomos? En principio, no. Debería responder por todos aquellos daños del rodado, ¿no? Salvo en aquellos supuestos, y esto sería una exclusión de cobertura eventualmente, que se esté circulando en autopilot cuando estaba prohibido. La mayoría de estos autos, cuando requieren la intervención del conductor, avisan, siguen conduciendo y si no sucede lo fatal. Entonces, si en un momento prohibido el autopilot, o sea, digamos, la conducción no es asumida por el ser humano, estaba circulándose en autopilot, puede ser una exclusión de cobertura, ¿no? Eventualmente
tendría que haber un fondo de garantía para aquellos casos de vehículos sin seguro o que el propietario o el usuario no tenga el seguro, ¿no? Y habría exclusiones bastante interesantes, nuevas, que serían dadas por esto, no solamente la conducción con autopilot prohibido, sino, por ejemplo, cuando me alteren el software o la falta de actualización crítico. Si yo no actualizo el celular cada tanto cuando me lo pide el sistema, ¿qué sucede? Tengo un lindo pisapapeles. Bueno, lo mismo sucede con el vehículo. ¿Qué pasa si no le realizo la actualización crítica y se ocasiona un daño? Debería ser una exclusión. ¿Qué pasa si altero el software? Todos estos vehículos requieren actualizaciones, a lo cual debo descargar un software y generalmente eso se paga. Entonces, ¿qué puedo hacer? Craquearlo. ¿Qué pasa si lo craqueo? Y no me debería cubrir. Entonces, eso podría ser otro supuesto de exclusión de cobertura eventualmente. ¿Qué pasa si me hackean el vehículo? Que no sería nada loco. ¿Quién me cubre y qué no me cubre? Son dos preguntas bastante interesantes, ¿no? Y que pueden traer el tema de lo que es vehículos autónomos. Respecto de los robots, y esto como para ya empezar a terminar, los robots no están tan lejos de la esquina, digamos. ¿Por qué? Porque hay una realidad. Europa y el mundo entero está envejeciendo rápidamente y no estamos poblando el mundo lo suficiente como para, obviamente, tener gente que nos cuide, al menos en algunos países. Y es una preocupación. Por ejemplo, Japón es una preocupación seria. Entonces, ¿cómo voy a cuidar a estos adultos mayores si no hay otro que robots? Entonces, y robots, cuando hablo de robots, son robots con IA incorporada. No robots común y corriente, sino que tienen IA incorporada. Y que van a tener estos usos sociales y sanitarios o de asistencia, eventualmente domésticos, ¿no? Y la idea es hablar de robot inteligente, que es aquel que tiene IA incorporada. La normativa, no hay una normativa, sí hay una resolución donde hay una comisión que está estudiando sobre normas de derecho civil sobre robótica. Literalmente yo tengo 2 libros sobre derecho civil de los robots. O sea, vamos a tener derecho civil de los robots, literal. Entonces, obviamente la definición de robots inteligentes es que no solamente que tenga IA, sino que pueda operar con el entorno y tomar decisiones de manera autónoma una vez que haya interactuado con este entorno y que tenga un soporte físico, ¿no? Ahora bien, lo que se le requiere a los robots en términos generales, y eso es parte de lo que estableció la comisión, es que básicamente haya un registro y que sobre todo el robot tenga como un DNI donde figure fabricante tanto del hardware, del software y sobre todo quien entrena los datos de ese robot, propietario, usuario, características técnicas, inspecciones, revisiones, actualizaciones, o sea, todo como una especie de mapeo, parecido como lo que ponemos, a ver, muy burdamente, en los ascensores, que tanto que uno técnicamente con el QR debería poder hacer un chequeo de todos estos datos, bueno, lo mismo, pero del robot, y tener como una especie de caja negra donde esté grabado los instantes previos a cualquier tipo de siniestro, para uno saber por qué es que el robot falló o eventualmente los motivos, ¿no? Uno de los grandes problemas que está dado, sobre todo a nivel, digamos, en España, en Europa, que se plantea mucho el tema de la personalidad jurídica electrónica, o personalidad jurídica de los autómatas inteligentes, es Ruiz Osuna, es esta persona que tiene un libro bastante interesante sobre esto, y que él plantea, bueno, ¿qué son eventualmente los sistemas de IA complejos o no, incluidos agentes o robots, eventualmente, que son distintos, pero lo pone todo digamos, con un conjunto? Personas físicas no son porque no tienen una entidad, digamos, biológica. Personas jurídicas tampoco, porque también le falta ciertos componentes que hacen a la persona jurídica hacer lo que es, y ninguno de estos supuestos son. Animales claramente no lo son, cosas en nuestro ordenamiento sí, y persona humana, y bueno, en nuestro ordenamiento hubo algún tipo de fallo en donde se establecieron algunas pautas como para decir que esto es una persona no humana,
no sé si eventualmente pudiera ser aplicable a estos sistemas. Ahora bien, se habla precisamente de las personas electrónicas responsables, precisamente en esta resolución que evaluó la comisión que estudió sobre derecho civil de los robots. Se hablaba precisamente de la posibilidad de otorgarle personalidad jurídica. El RIA, el reglamento, no habla nada de esto. ¿Cuáles son los problemas que trae otorgarle personalidad jurídica? Básicamente que primero tendría que tener un patrimonio propio, imputarle la responsabilidad. ¿Cuál es el tema con ellos? Que en robots, para nosotros y en vehículos autónomos no tendríamos problemas, porque si bien tienen sistemas de IA, lo cierto es que son cosas y entran dentro del artículo 1757, 1758, y no habría demasiado problema. Ahora bien, para ordenamientos como en España o quizás europeos, y ya ahí la cosa se complica, porque si no, ellos tienen una responsabilidad, si ustedes me dicen, basada en la culpa, y entonces ese eje de imputación es sumamente complejo cuando no le podemos endilgar culpa a algo que no es humano, básicamente. Entonces, ese es el gran problema que tienen. Ahora, en los agentes de IA, para nosotros sí sigue siendo un problema, la IA generativa es un problema y la IA tradicional es un problema. ¿Por qué? Porque eso, para mí, en mi concepción, no son cosas. Y allí sí tenemos que hacer más o menos echar mano a la analogía para decir, bueno, en mi opinión, opino esto desde el 2019, son actividades riesgosas, ¿no? Y por eso yo le aplico un factor objetivo, pero es una apreciación personal, ¿no? Ahora, cuando hablamos de daños robots, ¿quiénes responderían? Eventualmente, por vicios o defectos de programación o de fabricación, el fabricante, programador, propietario o entrenador, por daños por falta de actualización de software, que pasaría lo mismo que un vehículo autónomo, propietario, usuario, daños causados por hackeo. Podríamos decir que en un caso fortuito, para mí no, porque estaría excepcionado, porque sería ese riesgo de la actividad. Entonces, a mí me parece que no sería un supuesto de caso fortuito, a lo cual eventualmente podría haber un seguro, ¿no? Daños causados por el propio robot a raíz de una decisión autónoma, el dueño guardián. Obviamente, yo entiendo que acá habría en nuestro país una responsabilidad objetiva derivado del riesgo creado, porque es una cosa, con los eximentes de cualquier responsabilidad objetiva, y eventualmente entraría en el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor si estamos dentro de un contrato de consumo. Y el aseguramiento debería tratarse también de un seguro obligatorio. Ese reglamento propuesto eventualmente sugería un seguro obligatorio con fondo de garantía. Quien lo contrata debería ser el propietario o usuario. El fabricante podría contratarlo, pero eventualmente para cubrir daños ocasionados por defectos. Como todo seguro tiene un límite, y tiene un límite ese seguro que estaba propuesto, un fondo de compensación para los casos de no seguro y para indemnizar el exceso no cubierto. Y en Argentina vamos a tener los mismos problemas porque no tenemos un seguro obligatorio. Y ya para cerrar, creo que los desafíos que plantea la IA es más que nada normativo. Yo reconozco que me encanta la regulación, creo demasiado en las normas. Sí creo que debemos hacerlo con conciencia y sobre todo responsabilidad, pero claramente nosotros tenemos una ley de seguro de que hoy ya no nos soluciona cosas del día a día. Imagínense si hoy le traemos nuevas tecnologías. Creo que hay algunos institutos que van a tener que reinventarse. El artículo 15, reverse, igual yo creo que el artículo 15 tiene la solución para esto. Lo que es reticencia, grabación de riesgo, son cuestiones que deberían revisarse. No creo que las nuevas tecnologías, sobre todo la IA, impacte sobre el contrato de seguro en tanto y en cuanto no difumina ni elimina el riesgo, o al menos el alias, digamos. Y respecto de esta opacidad, si antes hablábamos de cajas negras o cajas blancas, eventualmente el organismo de Contralor quizás tenga algo para decir respecto de los algoritmos que utilizamos las compañías de seguro, en este momento en donde vienen y me echan. Y eventualmente, creo que sí es una oportunidad para barajar y dar de nuevo, y sobre todo trabajar en innovación en productos y servicios. Así que yo no vengo a tirar postas, sino solamente a dejar una preguntas más que respuestas.
Y bueno, espero que les haya gustado y bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes. Bueno, muchas gracias, Celeste. No sé si hay preguntas, si el colegio nos da un ratito. O sea, es un tema muy interesante con muchísimas aristas, ¿no? Nos cuesta, como dije antes, a los que venimos de otras épocas no tan lejanas, pero igual cuesta, ¿no? Muchas cosas parecen casi de ciencia ficción, hablar de robots, de todo esto que está tan cerca, ¿no? Que ya está prácticamente. Pero bueno, ¿alguien tiene preguntas? Bruno Jacobs. Bueno, dale, a ver cómo se activa. Yo no los estoy viendo a todos. Está activa. A ver, ahí arriba, a ver si podemos activarte. Yo no estoy logrando de acá. A ver Yo si tampoco. puedo. La gente del colegio, Uh, si lo podemos activar al doctor Bruno Jacobs. Se puede desactivar el mismo. Vos, Bruno. Ahí está. Ahí, ahora me permitió. No me permitió. Igual lo había dejado en el chat porque estaba esa consigna cuando arrancó la charla de la doctora. A ver, una de las cosas que me generó alguna inquietud era que decías que se puede usar la IA para identificar cuando eventualmente un asegurado miente, o hay como sistemas que están implementando esa tecnología. La duda que me generó es si estos sistemas de IA tienen lo que, si mal no me acuerdo, se llamaba programación neurolingüística para interpretarse el movimiento de los ojos y demás, indicaba que la persona estaba mintiendo, o de qué forma identifican, si es sabido, que esa persona está mintiendo y qué posibilidades hay de que esto falle, digamos, que diga que un asegurado está mintiendo cuando no es así. Sí, claro. Generalmente el reconocimiento facial automatizado de las emociones. Esto también se usa para publicidad, para venderte publicidad en línea, eventualmente. Obviamente primero tiene que haber una cámara que te esté filmando. Eso fue controvertido inclusive en Brasil. Un supuesto que inclusive fue llevado a la justicia y que perdieron en ambas instancias y creo que hoy está en corte brasilera. Hasta lo último que supe. Ahora bien, hay una película que es Intensamente y que, bueno, que habla de las emociones y precisamente nosotros nos destacamos por esto, o sea, nuestro rostro realmente refleja un montón de cosas que para nosotros, a veces inconscientemente nosotros podemos leer a la otra persona según su estado de su cara, pero a veces son mínimas percepciones. A través de esto, este reconocimiento facial automatizado de las emociones, que el sistema puede leer si eventualmente se está mintiendo o no por algunas expresiones faciales. El sistema no te va a decir, mentira, mentira. A lo sumo te va a decir, bueno, estamos revisando su solicitud y lo pasa para un ser humano. Solamente paga en el caso de que pase rápido, pero si no, tampoco es que acusa a nadie de los falsos positivos existen. Y la idea precisamente es que un humano revise si eventualmente ha sucedido un falso positivo. Por eso siempre la IA tiene que tener supervisión humana. Nadie en su sano juicio utilizaría IA solamente para que se despliegue sin una supervisión, porque en estos sistemas la posibilidad del error o del falso positivo existe. Entonces siempre deberíamos estar supervisándolo para poder garantizar precisamente que no suceda lo peor y que eventualmente se rechace un siniestro por un error. Y eventualmente, si tenemos algún tipo de sistema que rechaza un siniestro, que deniega, puede ser en un banco también, deniega un reclamo o deniega un préstamo, porque hoy por hoy los sistemas de toma de decisión automatizadas son bastante utilizados. La idea de una reconsideración humana tiene que existir siempre y es un derecho, la doble revisión humana. Entonces, si el sistema señala que no debe darle cobertura, no se debe proceder a la liquidación o demás, tenemos que tener un ser humano que valide la decisión, ¿sí? Pero obviamente también tenemos que tener el cuidado de no decir nada de manera tal que podamos de alguna manera
ofrecerme sale la palabra, pero desplegar un trato indigno o discriminatorio para el consumidor. Claramente el sistema no le debería decir te lo rechazo por mentiroso, ¿no? Solamente el sistema de negarle el pago en ese momento y elevar la consideración del ser humano. Pero sí, eventualmente puede haber un falso positivo, por eso la idea, y Lemonade también lo dispone, que en el caso que no salga la validación del pago, porque el sistema considera que no están dadas las condiciones para pagarse y liquidarse siniestro, que lo realice un ser humano. Y a veces puede ser un falso positivo y no tiene nada que ver. O a veces puede requerirse algo más que quizás no se completó en el proceso de la denuncia del siniestro. Tengo otra apreciación, porque alguien más levantó la mano, que en realidad lo puse ahí en el chat más como una afirmación, como una posición tomada, pero te pregunto a vos a ver si coincidís con eso. Vos decías que en el caso de que falte actualización, la responsabilidad es del usuario, casi como únicamente. Digo, no puede ser también responsabilidad del fabricante si no indica Es que generalmente la las actualizaciones en todos los dispositivos que aparecen. O sea, vos fíjate que funcionaría símil a, no sé si cada tanto a vos no te parece una actualización del celu, una actualización de Windows. La crítica te tendría que señalar que es crítica y te da un plazo, porque obviamente estás manejando una actualización crítica, no va a dejar todo, pero debería ser una actualización que en los próximos 15 días tengas que actualizar o no, si no, a eso se refiere. Obviamente, sí, se lo tenés que poner a disposición, o sea, generalmente es la misma, funciona igual como actualizás el celu, o igual que actualizás Windows, o igual que actualizás... Ahí, digamos, si la actualización es crítica, no debería el fabricante sí o sí cumplir con el objetivo de explicar por qué la actualización es crítica, digamos, en cumplimiento de lo que sería un deber de información del fabricante. Porque puede ser una actualización, a veces hay actualizaciones en los programas que son realmente inocuas, inclusive muchas veces las actualizaciones empeoran el programa de lo que venía haciendo. Sí. Esto pasa muy seguido. De eso sí pasa seguido, pero mi consejo es que siempre actualices algo cuando te dicen que lo actualices, porque si no vas a tener un pisapapeles eventualmente. Mi consejo. Para mí todas las actualizaciones en mayor o menor medida son para solucionar sobre todo parches y sobre todo muchos de ellos. Es verdad que a veces pasa que las actualizaciones terminan generando problemas y tenés que después actualizar para actualizar, y ya ahí será una responsabilidad si te generan un daño, será responsabilidad del fabricante, eventualmente del proveedor, pero las actualizaciones de estos sistemas las tenés que hacer porque si no, no funciona el vehículo. Ese es el tema, mayor o menor medida. Y en el caso que tenías ese deber de actualizar, porque aparte software que tenés que descargar, software que además tenés que pagar, porque si no, no funciona, Tesla funciona así. Es de actualización de software que además tenés que poner dinero, por eso mucha gente se queja de eso. No es como el del celu, que no es que tengas que pagar, pero sería como algún tipo de actualización donde debas desembolsar algún tipo de dinero y nada. Sí, por ahí podría decir que cualquier tipo, sería parte del contrato. Nunca vi un contrato de un vehículo Tesla, pero eventualmente te estás obligado a actualizar precisamente porque generalmente son para una mejor operatividad del sistema, en realidad. Okay. Gracias. A veces te previenen hackeo, porque a veces es un parche de seguridad, eso sí. Muchísimas veces. Pero actualicen sus sistemas, no crean que es una soncera. Bueno, ¿alguien más tenía una pregunta? Si quiere, active directamente el micrófono. Acá ahí veo uno. Martín. Ahí está. Ahora sí. Bueno, hola María Celeste, la verdad que yo que soy de los que vengo de la máquina de escribir manual, todo esto requiere un ejercicio bastante importante como para poder entrar en el tema. Hace muchos años yo soy abogado de compañía de seguros y bueno, penalista y civilista y entiendo todo este movimiento y me interesa mucho, por eso estoy acá hoy. Pero hubo dos cosas que me llamaron la atención quizá por el mismo elemento. Cuando hablaste de la pericia, cuando a través de inteligencia artificial podían armar una impugnación de pericia
Y también me llamó la atención el análisis de la causa penal, porque yo entiendo, quizás por ahí equivocadamente o desactualizadamente, que para cada paso de eso se requiere una opinión subjetiva profesional. Entonces me cuesta entender cómo ustedes pudieron lograr armar una impugnación de pericia, por ejemplo, o una proyección del resultado de una causa penal digamos, directamente en forma automática y no con la confección hecha por el profesional que corresponde, por el médico, por quien fuera, por el abogado penalista. Hay una realidad, es que, por ejemplo, yo hoy estoy trabajando para que básicamente mi trabajo dentro de 10, 15 años lo haga una IA. Claro. La verdad es así. Sí. Que en mayor o menor medida, por eso yo siempre hablo del valor agregado, que yo como profesional le doy como valor agregado, ¿no? Porque lo cierto es que para algunas cosas, si ustedes me dicen, o sea, la veo fallar a la IA para algunas cosas y para otras está bárbaro y está todo ok. Yo no me van a echar de esta compañía por usar IA. O sea, por la IA, digamos, porque usan IA, entonces me reemplazan y me van a echar. Probablemente me echen por otro motivo y van a tener todos los motivos necesarios para echarme, capaz que con razón, pero no por la IA. Eso también lo tengo claro. Ahora bien, respecto a tu pregunta, lo de la causa penal lo podés probar vos mismo, porque no hace falta demasiado. Si vos tenés Adobe, lo podés utilizar. Hay una parte que dice IA generativa, se paga 2,50 pesos y eso lo podés hacer, podés conversar con el documento. ¿No querés usar esta herramienta? Lo podés hacer por Gemini también. Copilot no lo recomiendo. Notebook LM eventualmente. Y ChatGPT eventualmente. O sea, analiza. Los grandes modelos de lenguaje, que son todas estas herramientas, lo que te hacen es hacer un análisis. Y es verdad que, o sea, acá es la pregunta de qué hacen estos sistemas, si estos sistemas tienen razonamiento o no tienen razonamiento. Entonces, si vas a buscar el elemento subjetivo humano, no lo tiene. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Correlacionan. Ni siquiera entienden el concepto de causalidad. Gracias a Dios todavía no lo entienden. Entonces, no entienden causalidad. No comprenden ni razonan. Hay un paper re interesante que decía The Illusion of Reasoning, y The Illusions of Reasoning, algo así se llamaba. Porque precisamente era sobre esta ilusión de razonamiento. Pareciera ser que estos grandes modelos de lenguaje están razonando, pero no razonan, porque después tenés los grandes modelos de lenguaje y los grandes modelos de razonamiento. Y ninguno de ellos razona, solamente correlacionan números y sentidos, o sea, son símbolos. Tampoco asocian de la manera en que nosotros asociamos conceptos ni abstracciones. Hacen abstracciones bastante genéricas y correlacionan. Por eso no entienden el concepto de causalidad. A lo cual puede fallar por este motivo. Obviamente que nosotros tenemos nuestros peritos médicos, pero vuelta de nuevo, cuando nosotros pasamos estas pericias mecánicas, médicas, es para que encuentren cosas que los peritos médicos no vieron ya, y para que encuentren correlaciones que no lo vio un ser humano. La IA, hay correlaciones que hace, que son muy buenas, y que nosotros no las advertimos, porque en el día a día, el trabajo, o sea, si vos me decís, la idea es que lo haga el sistema y que el perito médico controle. Esa es la idea. Entonces, obviamente que el trabajo, si vos me decís, nadie utiliza el formato que me hace la IA. Si bien nosotros tiene como un formatito, como si fuera un escrito, nadie usa eso porque nunca subiríamos algo así. Lo pasamos, lo analizamos, vemos qué podemos sacar y si algo de eso nos sirve, lo utilizamos. Y el perito médico de última nos dice, sí, uy, mirá, esto no lo vi, es verdad, agregale esto, agregale esto, agregale esto, agregale esto, agregale esto. Luego sale la impugnación como lo hace cualquier ser humano. Es un escrito que lo hace cualquiera, o sea, cualquier abogado. Sí. Pero no sacamos escritos que los presentes sale de la IA. Ese es el gran peligro cuando hacemos una demanda con ChatGPT, la presentamos en tribunales y salimos en los diarios. La idea es utilizar eso y ver que, ahora, si yo veo que el sistema me está diciendo una soncera, como ese ejemplo que yo puse, que me hablaba de, no sé, de una situación de drogas y alcohol,
que no cerraba por ningún. Entonces, claro, la investigación la hicimos para saber por qué estaba alucinando en realidad. Claro. Nosotros ya sabíamos que estaba alucinando, pero que tratamos de encontrar, o sea, cómo lograr que el sistema no alucine. Y siempre hay que chequearlo. ¿Qué Entonces, fue eso de las marcas que vos dijiste? Descubrimos yo lo he notado sobre todo en provincia de Buenos Aires. Cuando sale el PDF, sale como con unas marquitas. No te sé decir qué es. Ya entendí. Viste que Sí, aparece como unas marquitas. Sí. Bueno, cuando usás ese PDF y no está limpio, claro. o sea, falla. O sea, Claro. hemos detectado eso. Esa es la, digamos, la relación de causalidad que le encontramos. Increíble. Porque usamos uno limpio y salió perfecto. Y lo que vos decías de utilizar como viene, que vos revisando encontraste que había fallos que no existían, etcétera. Ya hubo sanciones de distintos colegios de abogados a colegas por haber subido escritos sin haber chequeado la jurisprudencia que mencionaba que les tiraba IA, ChatGPT. Y aparte también hubo el otro día, no me acuerdo en qué jurisdicción, a un juez que le habían en el sur. Sí. Yo también lo he visto por un caso, pero obviamente no salió, no es conocido, pero sí, también yo he visto otro caso. Sí. Pero vuelta de nuevo. Y ahí está lo tricky. ¿Cuál es lo tricky de la IA generativa? Que el resultado que te da es plausible, no es algo, una barrabasada que te está diciendo. Te diga algo que puede ser, de hecho cuando lo vi, o sea, era la doctrina de la Corte, pero no estaba, el texto no era de la Corte y los autos no eran de la Corte. Claro. Y de nuevo, con esto, y esto es un tip, si alguien se pueden divertir leyendo de escritos porque van a empezar y pueden hacer caer un recurso eventualmente de la contraparte. Abogado de compañía de seguro, miren, del autor y con eso, bueno, si eventualmente le pueden hacer caer un recurso. Esa es la solución que está tomando el tribunal. Les están denegando los recursos. Sí, claro. Se consideran, claro. Bueno, muchas gracias, María Celeste. Muy amable. Bueno, no sé si hay alguien más. Yo no veo por lo menos nadie más que esté con preguntas. Bueno, a mí en mi experiencia personal hasta ahora la IA no me funciona bien. O sea, será que no le doy bien las indicaciones, pero yo siempre le encuentro errores. Siempre que he querido utilizarla para facilitar algo del trabajo, creo que terminé perdiendo más tiempo porque en cuanto me pongo a revisar encuentro errores, ¿no? O sea, no es algo que me permita realmente algo en lo que pueda confiar. Ahora, lo que sí veo de otro lado y me preocupa mucho es que muchos colegas, acá estamos en el ámbito de seguros, pero en general en la abogacía, sobre todo colegas jóvenes, confían demasiado en la IA. Al revés de lo que me pasa a mí, yo no le confío nada y los colegas confían demasiado. Y yo estoy viendo cada vez más escritos. Hay estudios, por ejemplo, a mí me está tocando mucho litigar con un estudio de jóvenes, que son todos menores de 30 años, y prácticamente todos los escritos están hechos con IA. Esto que dice Celeste de fallos que no existen, citas doctrinarias que no existen o mal hechas, yo lo estoy viendo en casi todos los escritos que hacen. Lo cual me parece que al controlarlo además lleva muchísimo tiempo, porque donde era un escrito de 10 páginas, con la IA lo hacen de 50. Entonces, es un tema, ¿no? Es un tema que creo que va a ir progresando claramente, ¿no? El tiempo demuestra lo mucho que progresó en estos últimos años, demuestra que dentro de poco posiblemente sí funcione bien y sea infalible. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, Miguel. Me preguntan qué IA recomiendo. Eso es a gusto personal. Para mí, Gemini y toda la IA, digamos, derivada de Google, la está rompiendo. Todo el ecosistema de Gemini para mí es lo más. ChatGPT la uso para algunas cosas. Hay que tener en cuenta que ChatGPT es muy complaciente en este sentido. Si vos decís, no sé, en Argentina el factor de atribución subjetivo es absoluto. Sí, es verdad, tenés razón, en Argentina es así. Gemini te va a decir, no, estás equivocada eventualmente, pero ChatGPT ahí te hace errar un montón, porque ¿cuál es el secreto con ChatGPT? Le tenés que decir, no me adules,
ni trate de, sí, no me adules ni me, sí, no me adules ni me sigas la corriente o algo por el estilo, por favor, dame información verídica que no sea, no sé cuánto. Pero avísenle que no los adule, porque si no, eventualmente ratifica sus propios sesgos. Entonces, si ustedes están equivocados, los va a hacer equivocar porque los va a llevar a ratificar aquello que piensan. Gemini, en ese sentido, es un poquito más objetivo. Ese es el defecto que tiene ChatGPT. Copilot a mí no me gusta, pero hay gente que a Copilot le gusta. DeepSeek a mí mucho no me gusta. Grok, dependiendo para qué lo usen. En mi opinión, Gemini es la mejor. Pero esto es dinámico porque ChatGPT en principio la rompía. Hoy para mí se quedó, en mi opinión, pero bueno, es a gusto, depende de cada uno. Yo aconsejo más Gemini, pero uso mucho ambas. No para hacer escritos capaz, pero para otras cosas sí. Y obviamente la compañía definitivamente no lo uso, porque me lo tienen prohibido. Solamente la IA que me proporciona la compañía y eventualmente Copilot, que es horrible, a lo cual por eso nunca la uso. Pero bueno, es un gusto personal, no me convence todavía, no me enamora. Pero está bien que así sea. Yo banco que la compañía haga esto porque es la única manera de mitigar el famoso riesgo de ese daño reputacional, porque te equivocás y salís en los diarios. Por eso hay que tener mucho cuidado y para mí, sobre todo con los estudios externos, de tener un común decálogo precisamente de uso, porque o sea, ellos son son los que nos representan y salimos en los diarios. O sea, y si son una compañía buena, o sea, vas a estar ahí. O sea, la verdad que es algo a lo que yo le tengo un poco de miedo. Nos va a caer en algún momento. Hasta ahora lo vamos evitando, pero, o sea, la idea siempre es avisen a los estudios externos que tienen que tener cuidado eventualmente con ciertas cosas y que no presenten escritos sin antes haberlos chequeado 20 veces. No les podés prohibir el uso de la IA, porque es imposible, es algo que, a ver, le podés decir, te van a decir que sí, y después, pero bueno. Sí, eso sí, yo tomaría ese cuidado con los estudios externos de tener una reunión y blanquear eventualmente el uso de IA. Hay estudios que usan IA, lo tienen blanqueado, pero son muy responsables. Después hay que ver, es lo que decía Martín. Entonces, yo eso lo haría si fuese gerente eventualmente. Hablaría con mis estudios sobre el uso de la IA y generaría mi decálogo de qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer con la IA. Hay algunos de mi colegio de abogados salió de los sí, ¿no? Del uso de la IA y creo que yo lo haría como una especie de el que avisa no traiciona y de última, si salimos en los diarios, puedo reclamar a mi estudio por mala praxis, pero yo ya le avisé que debería haber hecho tal y tal cosa, mi consejo. Por ahí no pasa nada, pero bueno. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Querés cerrar vos, Miguel? No, agradecer muchísimo a la expositora María Celeste Colombo en una tarde triste para el derecho, ha fallecido Julio Sí, lo César acaban de Rivera. confirmar, acabo de verlo. Así que para nosotros, que ha sido un gran maestro y un hombre del derecho comercial, también del derecho civil, pero bueno, muy linda la charla, una charla de apertura, diría yo. Lo vamos a trabajar en el instituto todo el año que viene. Y bueno, María Celeste, contamos contigo. Mil gracias. Sí, voy a Bueno, pasar por el instituto también. Así que bueno, bueno, un muchísimas gracias abrazo grande. por la invitación y podemos dedicarle esta jornada al doctor Rivera porque realmente es un maestro para todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, muchas Adiós, gracias. cuídense. Chau. Hasta luego. Chao.